si tú me pones y me preguntas cómo veo a don Armando de hace 20 años, yo creo que todavía tenemos muchos don Armando. Hay algo que no está bien todavía en nuestra sociedad, que es todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día. Todo lo que yo escuchaba tenía un sentido, era música con sentido. Un mundo que hemos perdido y que hay que recuperar. Bueno, y hablando ahí un poquito de la personalidad de Armando, han pasado 20 años y el mundo tiene otra perspectiva muy diferente de cómo se ve una persona que grita, que maltrata de esa manera en el trabajo, bueno, todo esto. ¿Qué opinas tú cuando ves ese Armando? Mira, yo no te puedo hacer un adelanto de lo que viene sobre cómo va a ser Armando en esta temporada nueva, con nuevos capítulos de 20 años después de Betty. ¡Maldita sea, Calderón! ¿No me escucha? ¿No entendió lo que yo dije? Amo a Beatriz Pinzón Solano con todas las fuerzas de mi alma. Pero yo sí te puedo contar discusiones que tuvimos. Y esto va para todo el mundo que me está viendo, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que el mundo ha cambiado mucho. O sea, ya no ve que se maltrate a las mujeres, no ve que las mujeres ganen menos que los hombres. El mundo hay un poder del movimiento feminista enorme en este mundo. Hoy han buscado y han encontrado una igualdad entre los hombres. ¿Eso es verdad? Sí. Yo creo que no tanto, ¿sabes? Yo creo que el movimiento feminista está haciendo esfuerzos enormes para que eso suceda, pero la cultura no ha cambiado tan rápido como el discurso. Yo veo que siguen desapareciendo mujeres en muchas latitudes del mundo, especialmente en Latinoamérica, que siguen siendo víctimas de la violencia intrafamiliar o la violencia de la pareja o la violencia de la calle. Siguen siendo víctimas de los hombres. Con eso no me refiero a que las mujeres sean unas dulces criaturas tiernas que no son capaces de hacerle daño a los hombres. También lo son. Somos seres humanos. Pero la fuerza física de un hombre puede arrasar con la fuerza física de una mujer porque tenemos una biología distinta. Y sigue sucediendo eso. Sigue habiendo disparidad en muchos de los sueldos de las mujeres. Y muchas de las mujeres tienen que pagar costos enormes, sociales, empresariales y vitales para poder ejercer un oficio o un trabajo como mujeres. Hay algo que no está bien todavía en nuestra sociedad. Entonces yo creo que si tú me pones y me preguntas cómo veo a don Armando de hace 20 años, yo creo que todavía tenemos muchos don Armando. Lo que pasa es que cambiaron de vestimenta, cambiaron de forma. Hoy los don Armandos no son tan déspotas y tan evidentemente gritones, porque pues hay, digamos, una moral establecida por lo políticamente correcto. Pero son más velados, son más manipuladores, son invalidadores desde otro lugar, más callados, más cómplices. Don Armando todavía está vigente. ¡Ya lo oyó! Hasta el fin de semana. ¿Será que su neurona que controla la baba es capaz de entender que hasta el fin de semana se le va a pagar? En toda tu vida has estado pues metido en la actuación, en el arte. Háblame un poquito de tus influencias. ¿Qué música escucha Jorge Enrique? ¿Qué películas ve? ¿Qué libros lee? Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la música. Bueno, la música en mi vida ha tenido un carácter social cuando empecé a oírla, o tenía un carácter social. Cuando yo tenía 15 años, había dos formas de música en este país. Lo que comúnmente se llamaba el chucuchuco, que era la música bailable que venía en los discos de 14 cañones bailables, que eran todos esos porros, todo ese merengue, todas esas cosas divertidas que venían. Estaba la salsa activa, muy activa con Rubén Blades. Cuando yo tenía esa edad, salió Pedro Navajas, ese álbum maravilloso. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Pero también estaba llegando de Argentina en cassettes mal grabados, todo el rock argentino. Y por otro lado, teníamos todo el New Wave de Inglaterra que venía, ¿no? Estábamos oyendo el rock operático, estábamos oyendo The Queen, estábamos oyendo el New Wave que estaba haciendo nuestro amigo David Bowie. Y por otro lado, estaba comenzando a llegar desde Cuba Vicente Feliú, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, el hermano de Feliú. Una cantidad de cantautores muy fuertes que además se hicieron más poderosos cuando también desde Europa llegó Serrat, llegó Paco Ibáñez, llegó una cantidad de gente con toda la poesía. Y era una época muy política. Entonces digamos que todo lo que yo escuchaba tenía un sentido, era música con sentido. David Bowie era alguien que estaba por encima de todo eso y nos mostraba una cosa completamente distinta a través de esos personajes, incluso hasta travestis que él mismo terminaba interpretando, poseyéndolo, de todo lo que era la sociedad de consumo, de cómo la sexualidad estaba tomando esa sociedad de consumo y convirtiéndolo en algo que era la rebeldía de ellos. Estaba el auge del punk también, un poco por otro lado, de toda esa violencia de la posguerra, que todavía le pegaba no solo a los 70 sino a los 80, donde crecí yo. Y todo lo que veíamos eran unas letras impresionantes, impresionantes, eran poder de la letra. Es más, si tú ves la cultura pop de esa época, era una época donde la letra era algo importante.
y donde sobre todo trataba de no representar lo evidente y lo material, que es todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día. Y que comienza desde el famoso coro de a ella le gusta la gasolina, con gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Porque se volvió lo evidente y lo material de un mundo evidente y material que no es capaz de renombrarse a través de lo innombrable, que es la poesía. Y nos volvimos evidentes, tontos, el amor lo volvimos algo que está relacionado con la sexualidad y no con lo que va más allá de eso. Y pusimos la sexualidad dentro de la música. Algunos dirán que es que la cultura urbana y que lo urbano invadió todo nuestro mundo de una manera muy poderosa y que es una expresión de la violencia de hoy en día en las calles. No, es la expresión de no ver sino lo que existe en lo material. Tristísimo. Yo tuve una oportunidad distinta para crecer, porque tenía muchas fuentes de todos lados que me estaban inundando, de una cultura impresionante y de una posibilidad de descifrar el mundo a través de lo innombrable. Entonces yo me sentía mal y Charly García me cantaba El fantasma de Canterville. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Y decía, me parezco el fantasma de Canterville de Wilde. O quería entender la guerra, de alguna manera la guerra civil española, o lo que estaba pasando en Malvinas, qué sé yo. Yo oía Las nanas de la cebolla y entendía que era una viuda. O Silvio me regalaba, o leí una canción de una mujer con sombrero y entendía lo que era el desamor, ¿sí? A través de un cuadro de Chagall, cantado por él. Era otro mundo, pero un mundo que hemos perdido y que hay que recuperar. ¿Y por qué hay que recuperarlo? Porque la vida no está en lo que se ve, está en lo que no se ve. Y eso es lo que no hemos querido comprender. Entonces, el rock se convirtió en algo muy importante, especialmente las baladas de YouTube o las baladas de los grupos de metal o de heavy metal. Son maravillosas y me llegaban más al alma, ¿me entiendes? Yo no soy tanto de boleros ni esas cosas, no, yo no soy romántico en ese sentido. Prefiero una balada de Metallica o prefiero una balada de Black Sabbath o Deep Purple. A mí me gustan todavía mucho las guitarras me hablan mucho. Sí, hoy no es época de guitarras. Esas han sido muchas de las influencias musicales que a mí me tocan y hoy he profundizado mucho en muchas de ellas. Mira, el cine para mí y la televisión han sido cosas con las cuales yo nací. Mi papá, porque mis hermanos eran bastante difíciles, decidió que yo no iba a salir tanto a la calle como yo quisiera. Me quedé mucho en casa. Hice una enciclopedia que está por allá con mi papá, que es la enciclopedia de Historia Salvat. Pero veía mucha televisión. Es más, todos en mi casa decían que veía demasiada televisión. Y luego, mi mamá, mi papá y mi hermana me llevaban mucho a cine. Era como el plan. Y después yo iba solito con mi nana amada. Y lo primero que vi eran las cosas que había en mi época. En mi época, para que ustedes sepan, el cine y la televisión, lo que veíamos, era enlatados de los 60s y los 50s. Nosotros veíamos Rin Tin Tin, veíamos Lassie, veíamos los Monsters, los Addams, veíamos los Waltons, que era una familia de la presión en 1930, cuyo protagonista se llamaba John Boy Walton. Una cosa espectacular. Veíamos el Avispón Verde, veíamos el Batman de los 60s, el Batman de los 60s. Bueno, veíamos porque eran las latas del momento. Y veíamos El Zorro. Entonces, a mí me gustaba que mi nana me llevara a ver esas cosas. Entonces, cuando estrenaban la película Lleno Solitario, que realmente la habían estrenado hace 30 años, pero la volvieron a poner, yo iba a ver la película Lleno Solitario. Cuando estrenaban El Zorro, me acuerdo que estrenaron una versión del Zorro cuando yo era chiquito, que el protagonista era Alain Delon, loquísima. El otro día la vi en YouTube. Buenísimo. Toda mi vida estaba fundada en los héroes. Y fíjense que me pega cuando leo La Odisea. ¿Qué es el héroe? El héroe es un caminante que regresa a casa. ¿Qué camino? El camino de la vida. Y fíjense que todos estos héroes están volviendo, tratando de restituir su hogar para volver a él. Batman está haciendo eso con la muerte de sus padres. El Zorro está tratando de restituir el equilibrio que hay en California de la inequidad. Si tú ves Superman es muy parecido a los héroes griegos, porque venía del más allá, tenía unos papás que parecían unos héroes griegos, pues desde más allá de otro planeta, tenía unos papás que a veces se le aparecían en visiones. Si tú te fijas, esos héroes de esa época eran eso, a mí me gustaban muchísimo, porque pues ya después con la Odisea dije, veas, eso se trata de nuestra vida, convertirnos en los héroes de nuestra propia vida. Y no importa que seas un oficinista o trabajes de cajero en un banco, seas una secretaria, todos somos tan importantes como esos héroes. Entonces, eso me marcó profundamente. Y me marcó un Humphrey Bogart como Rick en el Rick Café americano en Morocco, de la supuesta Francia libre, que se enfrenta al examor de su vida, Ilsa,
en medio de una noche en Casablanca para ayudarla a huir con su marido. Y eso lo uno con algo que es muy bonito para mí, y es una de las películas que también he repetido muchísimas veces. Se me unió con algo que es muy importante, que es una película que se llama Lo que el viento se llevó. Porque hay dos cosas que unen al personaje, a Jeff Butler, que es el personaje de Clark Gable en Lo que el viento se llevó, y a Rick de Casablanca. Y es una frase que la dice en Lo que el viento se llevó. A Scarlett O'Hara le dice, me voy a pelear la última pelea del sur. Y Scarlett, ¡paf!, lo bofetea, le dice, pero ya perdiste, idiota. Y le contesta, sí, lo sé. Soy un romántico de batallas perdidas. Eso hoy en día tiene un significado enorme para mí, después de que pasé la primera mitad de mi vida. Y el significado es importante porque la vida es una batalla perdida, vas a morir. Y esos dos personajes le dan sentido a la vida pese a que hayan perdido.